Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio bíblico. Y si puedes ponerle un nombre, esto es la sanidad en el Señor Jesucristo. Primero te voy a leer algo que tiene que ver con la sanidad, pero no con el enfermo, sino con la persona que ora por el enfermo. Cuando tú ores, ten en cuenta esto. Dice el libro de Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Fíjate, dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Amén. Hablando de sanidad, hermano, en el libro de Isaías, capítulo 55, 53, versículo 4 y 5, dice la palabra, hablando de Cristo profetizado. Ciertamente, podemos desde el 3 decir, fíjate en la figura de Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora ve la posición de los hombres que no tienen fe. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ahora, después de haber oído esto, que es la profecía de Jesucristo, y después Jesucristo el quebrantado, el que llevó tus enfermedades, el que llevó las mías, el que te dice, pide y se te dará. Entonces cuando ores, no dudes. Y tú que estás enfermo, cuando oren por ti, no dudes. Cristo fue el que llevó tus enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero qué tienes que hacer? Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué es lo que Dios llama a través de la enfermedad? A tu crecimiento en fe. Porque la fe, según Hebreos 1, o Hebreos 11, 1, 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer en tu sanidad cuando estás sano
no hay problema. Creer en la sanidad de Dios cuando estás enfermo, eso es la lucha, porque estás acostumbrado a lo que dijo Tomás: yo hasta no ver, no creer. Y la fe de Dios es al revés. Es primero creer para luego ver. Amén. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el libro de Lucas, todo esto va a ir fortaleciendo tu fe, hermano. Esta es una palabra de ciencia y bendición. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 11. Dice que cuando Cristo andaba con los discípulos y andaba haciendo sus cosas, vueltos los apóstoles, dice el versículo 10, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Fíjate lo que pasó ahí. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Les hablaba del reino de Dios. Si tú recuerdas, porque no está aquí explícito exactamente lo que les habló, podemos tener una referencia para poder entender lo que les habló del reino. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesucristo a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí dice que cuando la gente lo supo y le siguió, él les recibió y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Yo estoy seguro de que les hablaba de arrepentimiento, porque ese es lo primero que él dijo y lo último que habló en Lucas 24. Cuando les dijo esto, fue necesario que sucediera que el Hijo del Hombre fuera crucificado y luego resucitado, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces ve tú, ¿qué dice el Señor? Les hablaba del reino y luego los sanaba. ¿Qué tienes que hacer tú? Recuerda que para los de la iglesia, la gente que ya está en la iglesia, si alguno esté enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos para que oren por él, ungiéndoles con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Qué es lo que Cristo les hablaba del reino de Dios? Y luego sanaba a los que necesitaban ser curados. Si eran de la iglesia, pues tenía que decirles que confesaran el pecado para ser sanados. Pero como él dijo, te voy a decir, hay una mujer que es un ejemplo de lo que te estoy diciendo, porque el Señor no pudo estar en un tiempo de su ministerio dedicado a la gente que no conocía de Dios. Él predicaba a su pueblo, a los que habían conocido a Dios. Dice la palabra de Dios: hubo una vez una mujer cananea, no era del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, como no era del pueblo de Israel, decimos de esta manera:
saliendo Jesús de ahí, dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Es el Mateo qué? Mateo 15, Gracias. es el versículo 21. Entonces quiere decir que hay mujeres, hijas, que son atormentadas por un demonio. No creo que sea el único caso, pero en este caso el Señor dice en su palabra, pero nuestro Señor Yahshua Mashiach no le respondió palabra. No le respondió. Dice, pero ¿cómo si le pidió que la ayudara? Y no le respondió por una razón, dijo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Pero entonces respondió nuestro Señor y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer era de Canaán. Entonces Cristo no es que no quisiera, sino que Él dijo: no puedo, porque yo soy enviado al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas, aquellos que toda la vida, según Hebreos 1, habían recibido la palabra de los profetas y que no habían querido escuchar, y que en este último tiempo, dice, entonces nos ha hablado Dios por Cristo. Habiendo hablado Dios de muchas maneras en otros tiempos a los patriarcas por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces dice el Señor, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, el Señor dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no te puedo ayudar, primero tengo que cumplir el ministerio de acá. Ok, entonces ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Cristo se quedó impactado y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Amén. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, si yo te estoy diciendo que esto va para el que ora por la gente, aquí le dijo a esta mujer que pedía por su hija, intercedía a Cristo por la sanidad de su hija, aun que no era ella merecedora, dijéramos así, porque el ministerio que dijo Jesucristo era para los hijos, según esto, y el pan de vida es Dios, el maná es Cristo, porque no fue Moisés el que les dio el maná, dice el Señor, sino que Dios ha dado el maná. Yo soy el pan de vida. Entonces, como que dijo aquí el Señor, no es bien tomar el pan de los hijos. Cristo es el pan de vida, que vino para que el pueblo reconociera a Dios y se arrepintiera, porque ya había venido el reino de Dios, con Dios encarnado a crucificarse para el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, mujer, hombre, que tenemos una enfermedad o que tuviéramos una enfermedad, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Cuando primero te dice en el Evangelio de Mateo 7, pide y se te dará. Y aquí estás viendo a esta mujer, ¿cómo está pidiendo? Porque todo aquel que pide, recibe. Pero también hay otra parte bíblica que dice,
pides y no recibes porque pides mal. Pides mal, amén. Porque pides para tu propio provecho. Y aquí el Señor dice, mira, no es para ti el pan. Porque ella era de Canaán y el Señor venía al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo volteara y aunque no era ella la indicada para recibir, recibiera? Su fe. Cuando tú ores por alguien, ten fe, aunque no veas. Porque Dios dice que si pides, se te dará. Pero si la fe es la convicción de lo que no se ve, quiere decir que a lo mejor tú vas a orar y no ves. Y te voy a poner un testimonio. Cuando a mí me recetaron que me iban a tener que operar de las piedras de no sé dónde, Quitar la vesícula. yo ya estaba destinado para ir al seguro, ahí al que me destazaran allí. Y me dolió bastante. Yo decidí ir a la iglesia y le dije al pastor, ora por mí. Entonces él oró por mí. Pero él no vio mi sanidad. Él oró con fe. Y yo creí. Y cuando llegué aquí, en vez de estar sano, estaba peor. Estaba más enfermo, con más dolor, con calentura. Y me acosté en la cama y le dije al Señor, Señor, si tú me quieres matar ahora, yo aquí me voy a morir. Pero no voy a ir al hospital, ni voy a ir al doctor, ni voy a ir a ningún lado. Y entonces Dios, como si yo hubiera entrado a un quirófano, así como lo hizo yo creo con Adán, lo durmió para quitarle la costilla, me durmió y estuve dormido y cuando desperté, hasta la fecha, no hay nada. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. ¿Qué fue lo que obró ahí? En el pastor obró la fe. Él oró con fe y yo sané, pero no en el momento. Y la incredulidad es que tú, cuando oras y no sanas en el momento, te desesperas, entra la incredulidad, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú ora y si no ves, ten fe. No creas que porque oraste y no sanó, en el momento que tú tenías que ver, ya está mal. Y entonces la incredulidad, no, pues es que yo ya oré y no sana. Dios tiene sus tiempos. No, porque aquí no es ver para creer, aquí es creer y después ver. Pero dice el Evangelio, porque el que pide, recibe. Confía en Dios. Por eso yo confieso la sanidad sin verla. Ni me siento mal porque van a decir, ay, es que, ¿qué? ¿Yo quién dice? Yo creo la palabra, no le creo a los hombres. Yo oro y yo sé que Dios va a sanar, pero es que no lo veo, mira, es que esto no es de ver, esto es de fe. Y la única manera en que Cristo se puede volver a ti para ayudarte es la actitud de esta mujer. Es que no es bueno el pan para los que no son hijos, Señor, pero también de la mesa de los hijos caen y los perrillos comen. Y entonces Cristo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cómo contesta Dios? Grande es tu fe. ¿Qué es la enfermedad? Es un medio para que tu fe crezca. No es algo que te va a matar, no es algo que ya tu vida no sirve para nada. No. Es un llamado para que tú confíes.
pero no es un juego. No es rápido. No es como meter una taza al horno de microondas, que le picas 2 numeritos y ya sale, ¿no? Ahora, en Marcos, capítulo 11, ve lo que va a reforzar aún más tu fe. Dice Marcos capítulo 11. Ok, es versículo desde el 20, vamos a leer. 11:20. Dice la palabra de Dios. Pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Una higuera en la cual dice que Cristo iba pasando y quiso comer un higo y no encontró y le dijo, pues, y la maldijo, dijo, ya no vas a dar fruto para nada, porque no diste fruto y no, que eso tiene que ver en el lenguaje espiritual, no diste fruto de fe, pues te vas a secar. ¿Por qué te digo esto? Porque dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Cristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Después dice, y pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, y entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué es lo que te seca? El no dar fruto de qué? De fe. Por eso inmediatamente que le dijo Pedro, mira, se secó. ¿Qué tenía que ver? El que no da fruto de fe se va a secar, no va a haber nada, no va a haber fruto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que en Él hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque si tú que eres mujer no le vas a dar una serpiente en vez de un pescado a tu hijo, pues ¿cómo Dios no te va a sanar si se lo pides? ¿O cómo no va a sanar a alguien si tú oras por él estando en santidad? ¿Te das cuenta cómo Dios quiere que nosotros crezcamos en fe? Para que de manera que como tú fuiste sanada y tú fuiste sanado, tú después sanes por ti, sane Dios, porque nosotros no somos los que sanamos, es Cristo el que sana. ¿Pero a través de qué? De la fe de la mujer. Dijo, Señor, mi hija es atormentada por un demonio, atiéndeme por favor. Intercedió. ¿Qué hay que hacer por el enfermo? Interceder, orar, creyendo. Porque la bendición de Dios vino a través de la mamá, por la fe de la mamá, no por la fe de la hija. Entonces, cuando tú intercedes por alguien, tú tienes que tener fe, si no, no va a haber fruto. Y si no hay fruto, la higuera se seca. Entonces dice el Señor, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. La montaña de fiebre, la montaña de cáncer, la montaña
de VIH, la montaña de COVID, la montaña de lo que sea. Estamos hablando de sanidad. Se va a mover. ¿Tú no lo ves? Créelo. Y si Dios ve que nosotros tendremos la fe del tamaño del grano o de una semilla de mostaza, pasará como aquel que te le quedes viendo y le digas, párate y camina. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, párate y camina. Amén. Amén. Así sea, Señor. ¿Qué es el llamado por medio de la enfermedad, hermano? Llamado a que crezcas en fe, en confianza. Dios no dice que nosotros, los hijos de Dios, no vamos a enfermar, eso no dice. Pero tenemos el doctor de doctores, que te puede sanar a través de un hospital, te puede sanar a través de una medicina, sin duda. Pero ¿en dónde está tu corazón? Dice que ahí está tu tesoro. Y vas a ir creciendo en fe, de manera que creas esto que dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabes cuál es la mentalidad humana de los tesoros en la tierra? Por eso, para que no andes pidiendo como no conviene, te dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces tú, si pides y ves esto que dice, si tú pides cuando estés orando, pide y si crees todo te vendrá. Y entonces se ponen a pedir coches, dinero, fama, casas. Pero también te dice, mira, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El tesoro del cielo, la sanidad divina, no es de la tierra. Entonces, si tú pides tener tesoros en el cielo, tendrás la necesidad de servir a tu Señor para que las personas que estén enfermas se salven y se sanen. Acuérdate de lo que dice 9 de Mateo. Cuando la gente supo que estaba ahí Jesucristo, lo siguieron, Él los recibió, les hablaba del reino y luego los sanaba a los que necesitaban ser curados. Porque ya estaba profetizado desde antes. Si nosotros no somos incrédulos, nosotros tendremos la posibilidad de ver esta profecía cumplida, y ese es un primer grado de fe. Dice, he aquí, Jeremías 33, 6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que dice, hermano, respecto de la fe? La Escritura. Porque acuérdate que dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo entra en ti la fe? Dice la palabra,
pues la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. ¿Tú crees que es suficiente que oigas un sermón de 1 hora o una predicación de 1 hora a la semana para tener una fe de reprender un demonio, de reprender esa enfermedad que ya te dijeron que es para toda la vida, que ya te desahuciaron los médicos, con una predicación de sábado? Pues claro que no. Entonces Dios te está llamando. Entre más te congregues, más vas a comer alimento espiritual. Si más comes, estás más fuerte y estás más apto para reprender la enfermedad. Nosotros no somos especiales los que predicamos. Lo que pasa es que estamos metidos con Dios día y noche y predicamos. Nosotros tenemos que estar con Dios pidiéndole, intercediendo, orando todos los días. ¿Para qué? Para poder dar a la gente que nos escucha pastos verdes. ¿Te imaginas un pastor que no ore, que no esté metido con Dios, queriendo predicar? ¿Sabes qué va a predicar? Nada. Lo que se le ocurre, o va a andar buscando en el internet, o va a andar buscando ahí cosas para que, a ver qué sale. No, hermano, te digo por qué. Porque si tú dices que la fe es por el oír, y el Señor le dijo a la mujer, grande es tu fe, hágase contigo como pides, ¿qué debes hacer? Oír más palabra para que tu fe crezca. Y entonces grande sea tu fe, y no nomás sanes tú, sino que ayudes a que otros también sanen. Pero hay otra incomodidad, dijéramos así, otro inconveniente, que la gente que escucha no hace lo que escucha. Y dice el Señor, entonces te digo que el que escucha estas palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente. ¿Prudente por qué? Porque va a crecer en fe. Pero el que pone orejas de tubo, dijéramos así, perdón la expresión, que por un lado le entra y por otro le sale, de manera que el que escucha estas palabras y no las hace, lo compararé como un hombre insensato. Vendrá el viento, vendrá el agua y se llevará a su casa porque está edificada en la arena. ¿Tienes que fortalecerte en fe? Sí. ¿La fe es por el oír? Sí. ¿Por el oír qué? Palabra de Dios. Asiste a todos tus cultos en la medida de lo posible, porque ahí es donde se te va a decir la palabra que te va a fortalecer en fe. ¿Sí? ¿Entiendes? Ahora, dice el libro de Proverbios, en el versículo 20, capítulo 4, hijo mío, dice, conste que llama a los hijos, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida al que las halla y medicina a todo su cuerpo. ¿Por qué es medicina al cuerpo? Porque si creces en fe, Dios te va a decir lo que le dijo a la mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Cuando Dios me estuvo revelando esto, dije, yo he predicado de sanidad y he vivido la sanidad de Dios, pero de esta manera Dios nunca me había mostrado. Por eso te digo que es revelación y ciencia. No hay la posibilidad, hermano, de que nosotros vivamos en incredulidad, porque nos secaremos como la higuera. No hay fruto.
El fruto para dar la sanidad, el fruto es la fe. Tienes que crecer en fe. Tienes que abandonar el mundo, lo más posible la música del mundo. Dice el Evangelio, habrá predicadores de filosofías, de un montón de cosas que lees, que de veras yo he visto ya no todo lo que es libro es bueno. Definitivamente no. Hay gente que tiene muchos libros. Oye, aquí hay 60 y tantos, pues aviéntatelos. ¿Quieres leer? Ponte a leer. Entonces, por último, con esto termino, hermano. Si sabemos que nosotros tendremos que orar por alguien, y necesitamos fe, como esta mujer, y necesitamos creer antes que ver, debemos de saber que la sanidad es para todos los que la quieran. No es definitivamente el don de unos cuantos escogidos. No es así. Dicen, es que este hombre tiene el don de la sanidad. Pues están equivocados y les falta fe. Es que el pastor fulano, no. Es para todo el que cree. Es para todos. Para ti. A mí me sanó una vez Dios a través de un pastor. Y después me enseñó Dios cómo clamar a Dios para sanar yo. Cumpliendo lo que es el amor a Dios. Dice el Señor, ¿me amas? Sí, Señor. Guarda mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios les mandó a los discípulos antes de ser llevado arriba en gloria? Dice Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate qué importancia tiene la fe y qué importancia tiene la incredulidad. El incrédulo, por más que oiga y no tenga fe, ¿va a ser qué? Condenado. El que creyere, el que no creyere. Pero fíjate las señales que seguirán a los que creen. Por eso te digo que la sanidad no es especial para unos cuantos. Porque así como la mujer le dijo a Jesucristo, Señor, pero aún las migajas caen de los hijos para que los perrillos coman, de esa manera le puedo yo decir, Señor, tu palabra dice, tomarán en las manos serpientes, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quiere decir, serán bautizados con el Espíritu Santo, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Es para quién? Para todo aquel que cree. No es el don del pastor fulano, del pastor sutano. Ahora, que hay pastores que hemos orado por gente ya sanado, porque Dios sana, ¿no? Nosotros. No quiere decir que nosotros somos únicos y especiales. Cualquiera puede, si cumple el requisito, poner las manos sobre los enfermos. Y si el enfermo está tratando contigo con enfermedad, lo que quiere es hacerte un llamado
para que entregues tu corazón y crezcas en fe. ¿En fe para qué? Para servirle a Dios. Por eso yo te digo que tengo la experiencia de gente que ha tenido cáncer y ha dicho, Señor, sáname y yo te serviré. ¿Pero cómo? Pues para que otros sanen. Ese es el servicio. Da de gracia de lo que de gracia recibiste. O sea, si Dios te está llamando es porque quiere hacer un obrero, una mujer de labor contigo en la iglesia. Pero si tú te resistes y no te entregas, pues ahí está. Que Dios no haga contigo lo que hizo con Jonás. Que Jonás quería ir para otro lado y lo trajo, que sea con un pescado, en la panza de un pescado, y lo trajo y le dijo, te vas a poner en Nínive a predicar el arrepentimiento. Tu llamado es ese. Que tomes en las manos serpientes, que si bebieres cosa mortífera no te hará daño, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, acuérdate lo que dice Marcos 11, lo que leímos en el versículo 2. Marcos 11. Dice la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera, ¿sí dice ahí tu Biblia? Versículo 23 del capítulo 11 de Marcos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, trasládate, y creyere. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquiera, no es el don de uno, ni de unos cuantos. Dice el Señor, cualquiera que le diga a este monte, trasládate, se trasladará. Si tuvieres que fe. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, de mí, hermano? Que creamos, que confiemos en Dios. ¿Sí? Entonces tú, desde tu aposento, por eso aquí, cuando les dice uno ponte a orar, en vez de orar y platicas, o te pones a pedirle, Señor, yo vine aquí, dice el médico que estoy enfermo, dame fe para sanar. Esa es la oración. Aprende a orar, a pedirle a Dios. Cualquiera que pida, se le dará. Pero si no pides, o sea, el momento de oración aprovecha para pedirle a Dios. Señor, yo tengo una cita aquí tal día y el médico está esperando a ver qué cosa pasa. Sáname en el nombre de Jesús para que el médico vea que tú eres un Dios poderoso. Empieza tu fe. Porque todo aquel que pide, recibe creyendo. El que tiene fe, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que se está apartando del mundo, el que ya no se deja seducir por las borracheras, por todo lo que son obras de la carne. Empieza a ejercitar tu fe, hermano. Y ahora, cuando te toque un enfermo, después que tú sanes del cáncer y de todo lo que te dicen, pero tienes que tener un corazón. Ese corazón que tuvo la mujer. Creer que Cristo te puede ayudar y quiere ayudarte y quiere sanarnos y quiere salvarnos y quiere amarnos y quiere mostrarnos el reino de Dios hasta la salvación y la vida eterna para estar con Él por siempre. Pero Dios está llamando. Dios está llamando. Pero, ¿qué de mí? ¿Cómo voy a responder yo al llamado? Te puedo compartir mi punto de vista y lo que yo he hecho. A mí Dios me reveló en la conversión de Saulo el texto donde dice, Señor,
¿qué quieres que haga? Y eso lo comparto cada vez que puedo. Yo ya no tengo planes. Yo nomás le pido a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te sirva? Y entonces Dios me sanó, ¿para qué? Porque si yo no soy sano, ¿cómo le voy a servir? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a decirle al otro? Yo ya no tengo planes de vida. Ni quiero sacarme la lotería, ni tener una camioneta del año. Yo lo que quiero es servirte, Señor. Pero si yo te voy a servir, pues ahora sí que habilítame. Pero si le pido sanidad para hacer mis propios planes, dice el Señor, pides y no recibes porque pides mal. Y hay testimonios fuertes de gente sanada de cáncer que hizo el pacto. Señor, sáname y yo te serviré. Yo te serviré, yo no tengo otra cosa que hacer. Y entonces Dios los levanta como siervos. ¿Para qué? Para que se multiplique, porque es últimos tiempos. Y ahora la misericordia de Dios está ensanchando. Acuérdate que dice la palabra, y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder de qué? Poder de sanar, poder de predicar, poder servirle. Poder servirle. Entonces ahí está la invitación, hermano, para muchos, de lo cual nosotros somos, pues algunos de ellos. Yo soy uno de esos. Mi vida ya no tenía sentido. Sin embargo, Dios le dio un sentido. Y decía mi hermanita Leti antes de comenzar el culto, de lo vil y menospreciado, levanta a Dios para servirle. Parece mentira que luego decimos así los hombres como cotidiano aquí en México, ¿no? Oiga, que sí, para servirle. ¿Y a Dios? Si nos ponemos a servicio de cualquier persona por decencia, sí, Señor, estoy para servirle. ¿Y a Dios? ¿No le decimos eso? Cuando Él es el que merece más que nosotros entreguemos la vida a su servicio, servidores de Dios, para salvación de las almas, servidores, no que te sirvas de los demás para tus propósitos egoístas. Eso no sirve de nada. Inclina tu rostro, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido de manera humilde, Señor, que nos ayudes a incrementar nuestra fe. Que el cojo, Señor, brinque de gusto. Que el mudo hable. Que el ciego vea. Que el enfermo sane. Y que toda, Señor, tu creación salte, como dice tu libro, como los becerros. Que seamos sanos y salvos. Que te sirvamos. Que prediquemos tu palabra con poder, con santidad, y que nos alegremos de que hay un Dios poderoso y hermoso que nos quiere para usarnos como sus siervos. Un privilegio, Señor, pero no está cerrada la puerta. Todavía no llega, Señor, aquel día en que las vírgenes sin aceite tocaron y dijeron, ábreme, y dijeron, ya no hay tiempo. Llenemos de aceite nuestras lámparas, Señor, dedicándonos, disponiéndonos a servirte, que seamos sanados para servir, que seamos salvos para servir, para amar al prójimo, buscando su salvación, en el nombre de Jesucristo, Señor, por amor a ti y por amor a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en todos lados donde tú nos pongas, Señor, ayúdanos a servir. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Amén. Y amén.